Estamos en biblioteca, ¿no? Buenas tardes. En primer lugar, desde que ocurrió, hemos tenido muchas reuniones, pero no reuniones de la propia Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Y había ocurrido un acontecimiento desafortunado, como fue la muerte del ilustrísimo señor don Francisco Herrera Rodríguez, que en paz descanse. Había sido académico de número y había pasado a ser académico honorario por voluntad propia. Le vamos a dedicar un minuto de silencio. Pónganse aquí, por favor. Descansen. Se abre la sesión pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Manuel González Infante, académico numerario y especialista en psiquiatría, para pronunciar su conferencia sobre retos actuales a la sinonimia conceptual psicosomática, la psicosomatología. Don José Manuel nos va a disertar desde la propia mesa. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor secretario de la Academia, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores queridos amigos. Quiero que mi primera referencia sea a dos cuestiones relacionadas con la medicina psicosomática que para mí tienen una gran trascendencia y sobre todo explicarán en gran parte lo que voy a decirles en el día de hoy. La primera cuestión a tratar en relación con la medicina psicosomática es su capacidad de penetración en el campo de la medicina. La medicina psicosomática ha penetrado profundamente en el campo del hacer médico y de alguna forma lo ha hecho en función de dos parámetros básicos que aporta la propia medicina psicosomática. Uno, el parámetro antropológico, dando una idea básica a la medicina en relación con el tema que ya venía manejando habitualmente. Pero concretamente hay un factor importante que es la antropología de la salud, que es algo que se introduce en el campo médico precisamente en función de estas concepciones de orden psicosomático. Hay algo más, hay un segundo aspecto que a mí me parece que también tiene una gran relevancia. Es el hecho de que la consideración por parte de la medicina psicosomática del hombre como una persona influye realmente en la concepción del médico, humanizando el quehacer médico, que ya venía también siendo un factor importante por parte de la propia medicina. La relación médico-enfermo, que nuestro gran Laín Entraldo definía o describía como una relación cuasi diádica, se transforma en una relación dialógica. De alguna forma el enfermo empieza a participar de una forma mucho más directa en el propio hecho de su enfermedad y en la propia labor del médico. Esto también es algo importante establecido en función de la medicina psicosomática. Yo diría que incluso hay otro hecho que absolutamente resulta indudable y que estará en la mente de casi todos. La mayoría de los médicos
tienen una visión ya de que aproximadamente más del 75% de los casos que tienen que tratar tiene algún tipo de rasgo o de matiz de naturaleza psíquica. Por tanto, esa penetración es un hecho absolutamente claro y evidente. Pero por otra parte, la medicina psicosomática ha hecho otra cosa también que merecía mucho la pena, que es ampliar su campo de acción. De alguna forma, los límites que quedaban reducidos al contexto puramente médico se han abierto hasta tal punto que han entrado dentro del quehacer psicosomático personajes también de la acción terapéutica, como serían los psicólogos clínicos, como serían la propia enfermería y de alguna manera incluso el propio trabajo social. De esta manera tenemos dos factores importantes: la penetración en el campo médico a un nivel de profundidad suficientemente importante por parte de la medicina psicosomática, y por otra parte el engrandecimiento de su campo introduciendo dentro del propio hacer de la medicina psicosomática a distintas especialidades clínicas que no son propiamente las médicas. Estos dos factores, que tienen un enorme valor, hay que reconocerlos como muy importantes consecuciones por parte de la medicina psicosomática, han sido también los responsables en parte, como veremos, de que la medicina psicosomática en el momento actual presente unos problemas a nivel de psicolingüístico que de alguna forma tenemos que tratar y que son la base a la que yo me estoy refiriendo a través de mi trabajo. ¿Qué ocurre realmente en relación, por ejemplo, con esta psicolingüística? ¿En qué consisten los factores? Son cambios estructurales a nivel terminológico. Pero yo querría incluso pararme un poco y verlos de otra perspectiva. Antes de entrar en estudiar los problemas puramente lingüísticos de la medicina psicosomática, quería ver un cierto paralelismo entre lo que vemos como problemático a nivel lingüístico en medicina psicosomática y lo que ocurre en la sociedad en la que estamos en este momento. Es una situación de un paralelismo realmente inconcebible. Resulta que, como ustedes saben bien, en la sociedad en la que estamos, lo importante es el relato, mucho más que la realidad. Resulta que la realidad la interpretamos en función del relato y la distorsionamos de una forma significativa. Unas veces haciéndolo en función de errores, pero en otras veces haciéndolo en función de un deseo de modificar con objeto de no informar adecuadamente a las cosas. Pero en la sociedad actual ocurren más problemas que veremos también que ocurren en la psicosomática. Concretamente, resulta que cuando una palabra no resulta políticamente adecuada o adecuada para el contexto social, sencillamente la borramos. La borramos, parece que quitamos en medio la palabra. Esto ha ocurrido incluso ya con nombres propios. En todo está la imagen de la cantidad de calles que han sido cambiadas de nombre en función de que quito el nombre, posiblemente algo desaparecer al individuo que estaba representado a través de ese nombre. Esto es para reflexionar realmente, porque ¿qué estamos haciendo? Eso se llama a veces progresismo, como si fuera una actitud progresista. Progresista la actitud, es una actitud absolutamente regresiva. Lo que estamos haciendo cuando hacemos ese tipo de actuaciones es sencillamente mantener un tipo de pensamiento que tuvo el ser humano hace muchos siglos. Precisamente un pensamiento que conocemos con el nombre de pensamiento mágico-mítico y que se plantea como estructura fundamental que el signo y la cosa simbolizada son la misma cosa. Por tanto, si suspendo el signo, suspendo la cosa que simboliza. Esto es algo sorprendente, pero se produce en el pensamiento mágico. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Progresar, o estamos regresando. Estamos regresando a una forma de pensamiento que un psiquiatra del siglo XIX, de finales del XIX y principios del XX, cuál era la figura de Eugen Broylen, y Eugen Broylen es un psiquiatra eminente, sencillamente porque el término esquizofrenia se debe a Eugen Broylen. Broylen decía, el hombre primitivo estaba inmerso en el pensamiento mágico hasta el cuello. Y decía, y el hombre actual, y se refería al hombre de finales del XIX, principios del XX, lo está por lo menos hasta la rodilla. Decía, yo diría que el hombre del siglo XXI, el hombre con el que yo convivo en este momento, nosotros mismos como seres humanos, estamos sumergidos en el pensamiento mágico, yo creo que por encima del ombligo. Me parece que eso es un tema que hay que tener en cuenta y hay que valorar mucho más como algo regresivo que como algo progresivo.
Pero ¿por qué hago este tipo de comparación? Lo hago también por una razón. Porque indudablemente lo lingüístico va unido al pensamiento. Cuando se plantea uno en la situación del pensamiento en relación con estudiar el pensamiento y estudiar el lenguaje de una forma individual, cada uno, parece que aparece una especie de ontología dual en algún sentido. Parece que hay un ser del pensamiento y un ser del lenguaje. Pero cuando se estudian realmente al unísono pensamiento y lenguaje, se encuentra que existe una relación íntima entre el pensamiento y el lenguaje, hasta el punto que el lenguaje influye profundamente en el pensamiento y el pensamiento influye extraordinariamente en la estructuración del propio lenguaje. Estos son conceptos que desde el punto de vista lingüístico quedan muy claros, pero que no se suelen tener en cuenta y sin embargo son absolutamente básicos. Porque cuando enfrentamos algún tipo de planteamiento sobre qué es nuestra sociedad actual o cómo funciona nuestra sociedad actual, con frecuencia se dice la modernidad, se ha dicho, la modernidad de alguna forma es líquida. Este es el concepto de pensamiento y lenguaje líquido que estableció Bauman y que evidentemente lo refiere a la sociedad y que es una realidad evidentísima. ¿Qué ocurre con los líquidos? Que se adaptan perfectamente a los recipientes que lo contienen. No ocurre eso con un sólido, evidentemente nunca. Luego, ¿por qué una sociedad líquida? ¿Por qué esta modernidad líquida de Bauman? Sencillamente porque Bauman se da cuenta que el pensamiento que maneja esta sociedad es un pensamiento que es fluido, es un pensamiento sin significaciones, que no tiene contenido realmente importante, que le faltan los elementos estructurales fundamentales que han regido el pensamiento toda la vida y que en este momento los pierde, en cuyo caso cabe todo tipo de adaptación del pensamiento como cabe todo tipo de adaptación del propio lenguaje. Es lo que estamos viendo. La sociedad líquida de Bauman queda perfectamente reflejada por este autor, por este sociólogo, y queda perfectamente vista por nosotros cuando vemos lo que está ocurriendo en nuestro medio. Horrorizante de alguna forma, pero por supuesto debido a unos factores concretos, a un incremento del pensamiento mágico en la estructura general del pensamiento del hombre actual y por otra parte en la licuefacción precisamente de su pensamiento y de su propio lenguaje. Bueno, pues digo esto por una razón, porque pienso que al igual que el lenguaje, este lenguaje fluido que tenemos repercute sobre el pensamiento haciéndolo de igual manera, puedo pensar que los cambios lingüísticos que se producen en la psicosomática de alguna forma pueden también influir en el concepto básico del pensamiento psicosomático en general y creo que eso no es aceptable. Intentemos decir, luchemos sobre estos cambios a nivel del pensamiento en la sociedad, pero lo que sí vamos a luchar, o por lo menos pretendo intentarlo en el día de hoy, es que eso no vuelva o no ocurra en el caso del pensamiento psicosomático. Podríamos entonces hacer un planteamiento que sería el siguiente. ¿Cuál es, por tanto, el problema al que tenemos que enfrentar en el día de hoy? Un planteamiento de nuestro problema. Vamos a entrar ya de lleno en los problemas lingüísticos psicosomáticos. ¿Cuál es el problema? El problema tiene unos antecedentes a los que ya me he referido. Son estos. Antecedentes del problema por un intento de integrar otros sectores de saber clínico dentro del campo de la psicosomática. Lo acabamos de decir. Pero por otra parte, existe un factor que es el resolver un conflicto importante que tiene la psicosomática de siempre, desde que se crea la psicosomática hace ya un siglo y medio. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema del dualismo cuerpo-alma, el problema de mente-cerebro, el problema de psicogénesis-somatogénesis, el problema de la ciclomorfosis de von Weizsäcker, en el sentido que cambia. Ahí se llaman también psicomorfosis, o simplemente podemos llamarlo suplencia o alternancia de síndrome, que se ve en el campo de la psicosomática. Se ve que una persona que la vemos en un verano y que tiene un cuadro depresivo, en el otoño la podemos ver con un ulcus gastroduodenal. Y sin embargo, el fondo del problema viene a ser prácticamente el mismo. Luego, esa es la alternancia o suplencia de síndrome. Hasta eso se da en la propia clínica psicosomática y de alguna forma tenemos que darle algún tipo de solución. Eso es lo que pretendemos nosotros hacer en el día de hoy. Vamos a analizar cuáles son esos problemas realmente.
problema fundamental que tenemos en psicosomática es un problema que afecta por una parte a la lexicología y por otra a la semántica. Es por tanto un problema, como ven ustedes, léxico-semántico. ¿Y en qué consiste el problema léxico-semántico al que se enfrenta la psicosomática? Pues sencillamente a que aparece una sinonimia, decimos. Vean ustedes que aquí dice parcial y dice contextual, es lo mismo. Es sinonimia si se da en un contexto determinado. Por eso para la lingüística es una sinonimia parcial, no es una sinonimia global de los términos que se utilizan. Se da dentro del contexto propiamente psicosomático, por eso contextual o sinonimia parcial. ¿Y en qué consiste? Pues consiste simplemente que existen distintos significantes que concluyen teniendo el mismo significado. Es decir, el significante realmente es el portador del sentido que tendrá posteriormente lo que significa. Entonces, el sentido que llevan los significantes que conforman la multitud de términos dentro de la psicosomática, resulta que tienen el mismo sentido en todos ellos. Todos ellos confluyen en la idea de los psicosomáticos propiamente dicho. Hay un posicionamiento radicalmente distinto que es el de la polisemia. Según ustedes, polisemia es todo lo contrario. Hay un significante, tiene múltiples significados. Lo contrario aquí. Aquí múltiples significantes con un único significado. En este caso, sinonimia, y por su relación con la polisemia, lo he querido llamar polilexia, para de alguna forma separarlo, pero eso es una introducción de algo que se me ocurrió que no veo que tenga la más mínima trascendencia. ¿Cuáles son realmente estos factores? Son los siguientes. Fíjense ustedes, medicina psicosomática es como nos llamamos habitualmente. Fíjense, tenemos 9 apartados más que definen lo mismo, que van a decir lo mismo. En vez de medicina psicosomática, medicina psicológica. Y si no, medicina antropológica. Y si no, medicina humanística. Y si no, patología psicosomática. Y si no, psicosomática clínica. Y así sucesivamente, los que ven ustedes. Por tanto, ¿qué tenemos? Múltiples significantes que tienen todos el mismo significado. Sinonimia, son términos sinónimos dentro del contexto psicosomático, por eso es una sinonimia parcial o sinonimia contextual. Bien, pero fíjense en un dato muy significativo. ¿Qué ven aquí? Por ejemplo, fíjense en los apartados 2, 3 y 4. ¿Cuál es lo interesante que aportan estos para nosotros? En apartados 2, 3 y 4, ¿qué ha desaparecido de lo que es medicina psicosomática? Ha desaparecido psicosomática. Ahora ya se dice medicina, pero medicina psicológica. Medicina, pero medicina antropológica. Medicina, pero medicina humanística. Se están cogiendo aquellos factores determinantes y básicos de la propia psicosomática para ponerlos como adjetivos del concepto de medicina. Lo importante es quitar, ¿qué? El término psicosomático. ¿Quién hace esto? Lo hace la medicina, precisamente el sector médico. Y muy concretamente un sector extraordinariamente afín con el tema psicosomático, la psiquiatría, concretamente. Nos encontramos y tenemos un punto ahí en el que hace referencia a que desde la aparición del DSM-4-TR, es el glosario de términos psiquiátricos que utiliza la Asociación Psiquiátrica Americana, o norteamericana en este caso, concretamente. Pero no, hay un error, es anterior incluso. No aparece con el DSM-4. El DSM-4-TR, que es el DSM-4 reformado, porque va reformando el periodo del tiempo, adaptándose a las circunstancias particulares con que va evolucionando la propia clínica psiquiátrica, pues, este es del año 2002. Y el TR, el SM4, no TR, sino el primero que se instaura, en el que empieza a desaparecer el término concretamente psicosomático, se instaura concretamente en el año 1994. Es decir, hace 30 años que ya en los glosarios psiquiátricos no se utiliza el término psicosomático. ¿Y por qué no se utiliza? Porque no se entiende, sencillamente porque no se comprende, porque de alguna forma se ve como mucha ambigüedad en el término. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina. Simplemente lo quitamos. Entonces los tratados
traslados psiquiátricos, desde el DSM-4 concretamente, se llaman factores psicológicos que afectan al estado físico. Y se ha quitado lo psicosomático. Por eso se habla de una medicina psicológica o se habla de una medicina antropológica o humanística. Se mantiene lo médico porque está dentro del campo de la medicina, pero como no se entiende realmente el concepto de lo psicosomático propiamente dicho, se quita. Nos quedamos tan conformes. No estamos tan conformes. Porque evidentemente esos cambios lingüísticos evidentemente tienen que repercutir sobre el tema del pensamiento psicosomático, si no hoy mismo, en algún momento. Y hay que impedir que eso ocurra como ocurre realmente en el contexto social en el que nos movemos. Pero fíjense ustedes lo sorprendente, si siguen viendo, el punto quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, ¿qué ocurre? Ha desaparecido la medicina, pero sí mantienen lo psicosomático. Curiosamente, estamos estableciendo unos lexemas en los que lo que desaparece es lo médico. ¿Y por qué desaparece lo médico? Sencillamente por un intento de contentar aquellas otras disciplinas no propiamente médicas que se incluyen dentro del quehacer psicosomático. Lo que estaba diciendo en un principio, si aparece la psicología clínica, de alguna forma el psicólogo clínico se encuentra a disgusto dentro de una psicosomática, pero referida a la medicina, de una medicina psicosomática. Si por el contrario dice una psicosomática clínica, pues se queda mucho más contento. Si dice ya una descodificación psicobiológica, mucho más contento todavía el propio psicólogo. Así ocurre con la psiquiatría psicosomática, el psiquiatra se encontraría más a gusto. Es decir, estamos actuando en función del gusto de lo que parezca. Estamos actuando como actúa la sociedad. La sociedad se hace líquida adoptándose a las circunstancias que le convienen en un momento determinado. Pero ¿dónde está el fundamento científico que pueda permitirnos realmente el mantener esta sinonimia continua dentro del campo de la psiquiatría? No existe. O por lo menos no existe, y yo voy a intentar de alguna forma buscar algún tipo de solución, que es lo que quiero comentarles. ¿Qué intentos de superación de este problema podemos aportar? ¿Qué podemos decir? Pues podemos aportar varios posicionamientos. En primer lugar, se los voy a poner aquí, desde un punto de vista de los significantes. Yo puedo estudiar los significantes, cada uno de ellos, y ver que carecen realmente de contenido. Son contenidos absolutamente un tanto absurdos, si ustedes quieren, por emplear una palabra dura en relación a estos contenidos. Simplemente es una modificación en función de adaptaciones. Tenemos que adaptarnos a la medicina, quitando lo psicosomático, tenemos que adaptarnos a la enfermería o a la psicología y tal, quitando completamente lo médico. Pero no hay más, si no veamos. Vamos a intentar analizar uno de esos lexemas, uno de esos significantes. Y concretamente me ha parecido interesante estudiar y ver la significación que tiene en psicosomatología, el concepto de psicosomatología. Lo traigo por razones que establecen en relación dentro de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. Para la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática ha sido un término que les parece bastante adecuado para suplir el término de medicina psicosomática. Entonces, nunca lo he visto yo suficientemente claro y lo he comentado con ellos en distintas ocasiones. Ahora les he hecho aportación de por qué pensaba que era un término que no guardaba las relaciones suficientes. Pero he tenido un cierto tacto al hacerlo, que quizás no esté teniendo en este momento, pero lo he tenido antes sencillamente por la persona que trae el concepto de psicosomatología al campo de la medicina psicosomática. Es un eminente psiquiatra, perdón, es un psicoanalista, es médico psicoanalista que ha hecho aportaciones realmente muy valiosas al campo de la psicosomática. Es una persona, por otra parte, que conocemos dentro de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática porque le hemos visto actuar con nosotros. Es una persona brillante en su exposición, con una mente extraordinariamente clara y con 90 y algo de años que tiene, que es lo curioso y lo sorprendente en esta persona. Por tanto, hay quizás una vinculación de la Sociedad Andaluza en la medicina psicosomática más de tipo afectivo por el mantenimiento del término que trajo el doctor Choza, que es al que me estoy refiriendo, que realmente unas argumentaciones de peso. Porque analicemos el término, vamos a partir de ese primer punto y decimos psicosomatología. ¿Por qué se establece este concepto? El profesor Choza, en un libro que le he leído y que he intentado buscar por muchas
ver si decía algo más. Dice, en tanto existe una ciencia que estudia el corazón y sus enfermedades, y que se llama cardiología, por igual razón, aquello que estudia la psicosomática va a llamarse psicosomatología. Claro, ustedes dicen, hombre, la argumentación no es excesivamente profunda. En mutatis mutandis no se producen las cosas, no, porque aquí hay una ginecología que trata, en este caso, una ciencia que estudia el corazón y tal, se llama cardiología, voy a llamar psicosomatología por lo mismo, a una ciencia que estudia los psicosomáticos. ¿Y por qué no? Mire, si un cirujano cardiovascular abre el tórax de su enfermo, se encuentra que ve algo que es el corazón del enfermo. Si un neurocirujano abre la cabeza de un enfermo suyo, lo que ve es cerebro. Pero ¿dónde está la mente? ¿Dónde está la relación mente-cerebro? ¿Dónde está lo psicosomático? A eso no aparece, porque eso es conceptual, mientras que el corazón es una realidad anatómica que está ahí y que por supuesto puede enfermar, lógicamente. El corazón puede enfermar a nivel de sus válvulas, a nivel del flujo cardíaco, en el sentido del riego del propio corazón, etc. Tiene enfermedades que estudia lógicamente la cardiología, que también estudia la anatomía del corazón y la acción tópica donde se encuentra, etc. En definitiva, ¿eso ocurre en psicosomática? No, no existe ninguna enfermedad específicamente psicosomática, no existe. Hubo un momento, y hay uno de los lexemas que les he puesto que se llamaba patología psicosomática, en el que se intentó establecer un grupo de enfermedades que se consideraron específicamente psicosomáticas. Se habló de algunas dermatitis, se habló de algunos eczemas, se habló de algunas enfermedades de tipo digestiva que se excluyeron y se consideraron que estas son enfermedades típicamente psicosomáticas. Pues miren ustedes, resulta que cuando se descubre el Helicobacter pylori, se sabe que ese es el responsable realmente de la enfermedad a la que llamamos ulcus gastroduodenal. Por tanto, la enfermedad psicosomática gastroduodenal, ulcus gastroduodenal, desaparece del mapa como desaparecen las restantes, porque no existe realmente ninguna enfermedad propiamente psicosomática, específica. Por eso no podemos reducir a la medicina psicosomática a una pura disciplina médica o a una pura especialidad médica, porque no es así. Sencillamente la medicina psicosomática es un paradigma. Yo diría que algo más que el paradigma, como ya veremos. Es un paradigma, es algo más incluso. Es una categoría epistemológica. Es una categoría epistemológica, como verán ustedes, si lo leen a veces, verán que dice, pertenece a las categorías epistemológicas para científicas. Ciertamente, en algún campo. Ahora lo veremos y ahora lo estudiaremos si es así. Entonces es quitarle una grandiosidad a la propia psicosomática en función de reducirla simplemente a un mero conjunto de enfermedades que son por otra parte inexistentes. Por tanto, vean ustedes que no existe realmente una consistencia de suficiente peso, ni a nivel científico, ni a nivel lingüístico, para poder hacer ese cambio y modificarlo. Mejor continuar con el término medicina psicosomática, que resulta mucho más adecuado para nosotros en este momento. Porque interpretaremos entonces la medicina psicosomática como ese paradigma, por una parte, y por otra parte como ese el factor sumamente descrito que acabamos de decir desde el punto de vista de la investigación. Pero, ¿qué más podemos plantearnos en relación con el tema? Podemos plantear, si ya hemos visto que la psicosomatología no nos sirve para entender esa dinámica conflictiva que es lo psicosomático en sí mismo, pasemos a intentar ver el objeto de la medicina psicosomática y estudiar lo psicosomático desde el objeto de la medicina psicosomática. ¿Y cuál es el objeto de la medicina psicosomática? ¿Lo psicosomático? No. Lo psicosomático será la estructura de fondo a nivel de pensamiento, del propio pensamiento psicosomático, pero no realmente el objeto. El objeto fundamental y príncipe de la medicina psicosomática es la persona, el hombre, el ser humano como totalidad. Y cuando
cuando el ser humano como totalidad enferma, enferma totalmente, no enferma en un dedo, sino que cuando me parto un dedo, de alguna forma sufro por mi dedo y estoy experimentando realmente una serie de acontecimientos a un nivel psíquico de mí. No solamente es mi dedo, o no solamente es mi hígado, o no solamente es mi corazón. Evidentemente por eso había unas relaciones en la búsqueda de enfermedades específicamente psicosomáticas. No existen enfermedades psicosomáticas pero específicas, pero sí lo que existe es que todo el enfermar del hombre es psicosomático. En ese sentido, podemos ver ya una pequeña aproximación a la integración de lo psicosomático en función de la persona, en función del individuo, en función del objeto príncipe de la propia medicina psicosomática. Pasemos a un tercer punto. Este punto es mucho más conflictivo y problemático, porque también resulta mucho más complejo. Decía Zubiri que en el hombre todo lo biológico es mental y todo lo mental es biológico. Por tanto, para él, y ya veremos cómo es el pensamiento propio de Zubiri, en el que nos vamos a sustentar en muchas ocasiones, planteaba ya el hecho de una relación íntima entre lo psicosomático. No puede separarse lo psíquico de lo somático. En el ser humano, en el hombre, lo psíquico y lo somático están perfectamente engarzados, perfectamente unidos y repercuten uno sobre otro como el pensamiento repercutía sobre el lenguaje y el lenguaje sobre el propio pensamiento, lo que hemos visto antes. Pero vamos a intentar analizarlo de alguna perspectiva. A mí me parece que lo que realmente podemos analizar aquí buscando un hipotético monismo neutral, por tanto un factor neutral en el que confluyan lo psíquico y lo somático de alguna forma. ¿Cómo podemos buscarlo? Yo creo que donde se puede ver mejor es estudiando el proceso perceptivo, mediante la percepción. Si yo analizo la percepción, puedo encontrarme con que realmente lo psicosomático se ve realmente integrado. Y vamos a intentar hacerlo. Vamos a poner un símbolo. Imagínense ustedes que tenemos delante un pastelito con una vela. Y la vela está encendida y cuando la miro, resulta que la luz de la vela incide sobre mi retina y produce una perturbación a nivel del nervio óptico que transmite por una vía causal de tipo, en este caso, bioeléctrica, hacia mis regiones posteriores cerebrales. Pero allí se produce también un intercambio a nivel bioquímico, poniéndose en marcha una serie de sustancias como son las neurohormonas, no son concretamente las catecolaminas, indolaminas, etc., se activan de alguna forma. Tenemos dos vías causales que van a dar lugar a algo. ¿Y qué es lo que dan lugar? A una imagen. Aparece la imagen que veo de la velita, pero ya no es una imagen externa, es una imagen interna, es una imagen que tengo yo. Pero ¿se queda el problema perceptivo a ese nivel? En absoluto. Esa imagen, de alguna forma, activa otras vías causales que activan la memoria, precisamente. Y concretamente se produce un flujo de naturaleza bioeléctrico que va a actuar sobre el sistema de recorticalización de Papez y dará origen a lo que es la memoria reciente o la memoria inmediata. Pero es que también se va a activar otro tipo de elementos causales referidos concretamente a lo que sería bioquímico. En este caso es el ácido ribonucleico nésico el que se va a poner en marcha y será la base fundamental de lo que es la memoria antigua o la memoria pasada. Se pone en la actividad de memoria. ¿Y qué se origina en función de esa imagen, activándose ahora por esta doble vía causal nuevamente? Se activa algo muy importante. Se crea un recuerdo. Un recuerdo. Bien, ¿y qué ocurre con el recuerdo? El recuerdo termina en qué? Porque la acción perceptiva lo que tiene es el recibir unos estímulos del medio exterior, elaborarlos simbólicamente en el interior y proyectar posteriormente. ¿Qué ocurre? Resulta que de haber visto ese pastel con la velita, lo que llego es a encontrar un sentimiento en mí. Aquel pastel con la velita, aquella imagen que de alguna forma está pasando por una serie de vías perfectamente conocidas y perfectamente objetivas y objetivables, resulta que van a dar algo en la que ya yo no entiendo suficientemente por qué. ¿Por qué me pongo alegre? Puedo hacer un mecanismo de introspección.
y decir, ¿por qué me habré puesto alegre frente al árbol con la velita? Y digo, amigo, es que he tenido como en la memoria, esos contenidos me han traído a colación una serie de elementos que estaban en mi propia memoria, estaban en ese ácido ribonucleico de tipo néctrico, y de alguna forma lo han puesto en marcha. ¿Y qué han puesto en marcha? Pues me han puesto en marcha un recuerdo que fue el de cuando mi hijo cumplió el primer año y puso un pastel con una velita y toda la familia lo pasó de una forma extraordinaria, se encontró muy a gusto con aquel hecho y se encontró muy feliz. Esa felicidad que viví entonces, la estoy reviviendo nuevamente ahora en función del hecho perceptivo. Entonces, hasta aquí la cosa podría quedar clara, decir, bueno, pero ¿cómo se producen estas cosas? De hecho, nos encontramos con que en el hecho perceptivo vemos una serie de elementos objetivos, perfectamente científicos, claramente definidos. Son elementos bioquímicos, elementos de naturaleza bioeléctrica, etc. Eso lo conocemos, eso lo sabemos. ¿Cómo lo podemos nosotros entender lo que está ocurriendo? Diciendo, hombre, yo sé, a través de la ciencia, a través del conocimiento científico, que puedo explicar los fenómenos. Puedo explicar estos fenómenos buscando el método explicativo puramente científico natural, hasta que apareció realmente el fenómeno afectivo. Hasta ahí lo puedo entender. Puedo entender cómo esa serie de interconexiones a nivel cerebral están dando realmente una imagen y están dando incluso la aparición de algo tan importante como es un recuerdo. Pero que el recuerdo se transforme en un sentimiento. Ese salto es el que ya no podemos entender. Ese es el salto psicosomático, en este caso somatopsíquico, porque sería lo somático transformándose en algo psíquico. ¿Y cómo podemos realmente llegar a entender esto? Esto simplemente puedo sencillamente no explicarlo científicamente, porque no tengo elementos objetivos para hacerlo, si lo que puedo hacer solamente es comprenderlo, establecer otra metodología de acción que es la comprensión. Estoy hablando de una metodología que Carl Jasper aplicó dentro del campo psiquiátrico y que tenían un gran relieve, y que fueron interpuestas precisamente por Dilthey. Por tanto, un filósofo nos trajo realmente el pensamiento de la ciencia natural, ciencia cultural, histórica. Y dijo, hay metodologías para abordarlo. Yo puedo abordar entonces el tema de la aparición del sentimiento, ya no en función de una explicación científico-natural, pero sí en función de una comprensión empática. Yo me doy cuenta que si yo tuve en aquel momento una sensación de alegría, es posible que ahora esto me dé una alegría. Y por tanto, empáticamente yo puedo llegar a comprender realmente el fenómeno. Pero todavía no se explica lo psicosomático. ¿Cómo se produce realmente el hecho psicosomático? Entonces, tenemos que abordarlo mediante otro tipo de metodología. Y la metodología que nos permite abordarlo es una metodología interpretativa. Ya no es ni explicativa ni comprensiva. Tengo que interpretar el fenómeno. La metodología interpretativa se basa fundamentalmente en la hermenéutica. Y lo que voy a aplicar es el método hermenéutico para intentar a ver si puedo comprender o entender el fenómeno psicosomático que se está produciendo en ese clic que dio paso a que una acción memorística se transformase en un sentimiento. ¿Cómo podemos hacer? Pues concretamente la interpretación de los fenómenos se hace por aposición de contenido. Lo que hace la hermenéutica es sencillamente interpretar un texto en función de otro texto, y a su vez en función de otro, y en función de otro, y otro, y así se van de alguna forma traduciendo textos. Por ejemplo, la piedra Rosetta permitió, como texto, poder interpretar los signos faraónicos, en este caso. Lo permitió, y lo permitió porque era un texto que se hizo algo hermenéutico. Era simplemente ponerle el otro texto y decir, bueno, ya puedo entender los jeroglíficos que aparecen aquí, de alguna forma. Cuando yo hago interpretación de los sueños, no digo que las puedo hacer, estoy intentando interpretar los sueños en función de otro texto, y el texto en este caso es el conocimiento que me aporta el psicoanálisis a través de la visión freudiana. Por tanto, un texto necesita otro texto para su interpretación. Esta es la forma de la metodología hermenéutica que vamos a intentar aplicar precisamente ahora en el caso de nuestra psicosomática. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sencillamente buscando algunos textos.
¿Y qué textos vamos a buscar? Permítame que lo llame texto, pero realmente lo que voy a buscar es sencillamente el pensamiento de un extraordinario filósofo, de un filósofo existencial básico que es Heidegger. Heidegger me va a dar un texto con el que yo voy a poder intentar interpretar de alguna forma el fenómeno psicosomático que tiene lugar en la acción perceptiva. Vamos a ver cómo. ¿Qué nos dice Heidegger? Heidegger hace una referencia fundamentalmente al tiempo, a la temporalidad, porque lo que ocurre en el curso de la acción perceptiva, esas cadenas causales y esa cadena motivacional final, es que se producen espacios de tiempo. Se van a producir realmente eventos temporales. Eventos temporales. Bien, dejémoslo ahí. Sigamos un poco con la aportación que nos hace de la temporalidad Heidegger, para ver si la podemos aplicar a nuestro campo. Y decimos, ¿qué dice Heidegger en relación con el tiempo? Heidegger se plantea que el tiempo no es un punto que se desplaza en una línea espacialmente establecida. El tiempo se produce en un instante, es la acción del instante. Y el instante es el presente, pero el instante es tan corto que lógicamente da lugar al pasado. Si yo estoy diciéndole a ustedes, estoy hablando ahora, mi palabra en este momento se está haciendo inmediatamente como instante, pero se está haciendo pasada, y lo que voy a decir ya se hace futuro. Por tanto, lo que decía Heidegger, que era lo importante, es que los tres elementos temporales, pasado, presente y futuro, se dan en el mismo instante. Pueden darse unidos en el mismo instante. Y es una realidad. Saltando un poco de la visión de Heidegger y remitiéndonos a la visión, por ejemplo, de Bloch, un autor extraordinario a nivel, por ejemplo, de El principio de esperanza, que es un libro que tiene, yo lo he leído el libro directamente, pero a la vez he leído los comentarios de nuestro Bain Entralgo en relación con el libro, y dice que el libro de Bloch es concretamente la catedral de la esperanza, en el sentido de lo profundo. Pero lo profundo para nosotros importante ahora es otra cosa. Es plantearnos, ¿qué dice Bloch? Bloch dice algo sorprendente, que en principio parece no entenderse, pero que vamos a intentar aclarar ahora. Bloch se plantea y dice, un pensamiento auténticamente crítico es aquel que piensa lo real y lo posible, pero lo real y lo posible como juntos. Fíjense, lo real y lo posible. Porque lo real, en cuanto cambia rápidamente en función del tiempo, se transforma en lo posible. Y él plantea una doble acción. Él dice, lo plantea Bloch y además con un sentido crítico extraordinario. Él dice, por ejemplo, hay que delimitar y diferenciar lo que es objetivamente posible de lo que es realmente posible. Esto es sorprendente, el planteamiento. Porque ¿qué es lo objetivamente posible? Las cadenas causales que hemos visto dentro de la percepción. ¿Qué es lo que yo puedo predecir realmente el hecho que va a acontecer en función de un conocimiento de objetividades que puedo incluso reproducir en un contexto de investigación? Por tanto, eso es lo objetivamente posible. Es lo que todavía no se ha producido. Es lo todavía no que dice este autor, ¿no? Que dice Bloch. Lo que dice, por ejemplo, Pieper lo plantea como el no aún. Es decir, lo que es futurible, lo que va a producirse, pero que se va a producir de una forma relativamente inmediata. Entonces, volvamos nuevamente a Heidegger. Y Heidegger nos dice, el tiempo son las tres dimensiones perfectamente unidas. Tiempo presente, pasado y futuro. Y él lo llama presente, presente, pasado, presente y futuro, presente. Es la visión de Heidegger. Esto es muy importante, porque cuando lo trasladamos esto a otro texto, este es el primer texto que nos sirve para ponerlo en el estudio de los psicosomáticos. A nosotros vamos a buscar otro texto. Y el otro texto tenemos que sacarlo de la física cuántica. Y resulta que la física cuántica dice que los sucesos o eventos espaciotemporales son puntos. Es un punto en el espacio-tiempo. Ya tenemos una cierta relación. Ya lo instantáneo, lo inmediato, el pensamiento puntual en lo presente, que tiene los otros elementos, y en este caso el evento espacio-temporal representado por un punto, según la psicosomática. ¿Qué ocurre realmente
en ese momento del clic, del paso de una cosa a otra. Si ponemos estos textos, nos encontramos que lo significativo, lo realmente neutral, es precisamente el evento espacio-temporal. No es ni psíquico ni somático, pero es fundamental, porque en ese punto, en ese momento, es cuando se produce realmente la conversión de lo psíquico en lo somático en un sentido de unidad absoluta psicosomática. Ustedes dirán, entonces, bueno, eso es la demostración. Esta es la demostración, esta es la aplicación de un concepto, que sería en este caso el concepto de una epistemología paracientífica, en función de que no hay una serie de parámetros, por ejemplo, lo psicosomático o la relación psicosomática no puede analizarse desde la perspectiva científica. No puede estar sometida a un planteamiento de una epistemología científica, como decía Piaget, sino que tenemos que ver, como hacía Bergson, algo muy diferente, algo muy diferente. Lo que estamos encontrándonos en realidad es que hay un acotamiento realmente, que es un poco la crítica que se puede hacer desde esta epistemología, un acotamiento de la ciencia que tiene unos objetos muy concretos y muy específicos. Pero hay objetos que no pueden ser analizados por el método científico. Por ejemplo, la existencia o no de Dios. Eso no puede demostrarse científicamente. Pertenece a otro ámbito distinto, a un ámbito que habrá que demostrar en otra fórmula. Como por ejemplo, lo psicosomático no pertenece en sí, sino lo psíquico y lo somático, independientemente sí, pero en la unidad psicosomática eso no puede ser analizado desde la perspectiva científica. Por eso, la medicina psicosomática tiene una doble epistemología. Una epistemología científico-natural, por supuesto, y una epistemología paracientífica. Estamos introduciendo un concepto epistemológico que estableció Piaget y que hablaba de tres tipos de epistemología: la metaepistemología, la paraepistemología y la epistemología científica. La medicina psicosomática, como ocurre con la psiquiatría, decimos, es una ciencia mixta a nivel de su objeto y a nivel, por supuesto, de su metodología. Eso es lo que ocurre realmente también para la ciencia psicosomática, para la medicina psicosomática. Tiene una doble epistemología. Por eso decimos, hombre, no sabemos qué es lo psicosomático desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista paracientífico, como sería concretamente la introducción de un método diferente, en este caso el método interpretativo, la hermenéutica, podemos encontrarnos con que podemos dar algún tipo de razonamiento ya al tema. Es posible que ese punto que representa para la física cuántica el evento básico, tal, evento que se va a dar en el curso de la acción de la perfección, es el momento, suponemos, imaginamos, pensamos, que puede ser la forma con que interpretamos realmente el hecho psicosomático como unidad indivisible en ese momento. En ese momento se produce como una paralización de lo temporo espacial, y se produce ese cambio, esa modificación. Es una forma de traer un cierto concepto y decir, desde luego lo estoy viendo desde una perspectiva de Bergson y no desde una perspectiva, lógicamente, que podría tener, por ejemplo, pues, otro autor centrado exclusivamente en los problemas de una epistemología científica pura. Es una forma, pero para ir terminando, querría referirme al otro aspecto. Vamos a intentar ver lo psicosomático, la medicina psicosomática, dentro de la integración en algún tipo de disciplina. Disciplinas que lógicamente son formas de pensamiento, pero pensamientos holísticos. Hay una holística en la acción de esa ciencia. Es lo que quiero llevar al concepto de psicosomática. La psicosomática es holística, tanto en sus formas de actuación como en sus génesis básicas. Y vamos a intentar verlo esto de alguna manera. Integración de la medicina psicosomática en tres sistemas científicos que me parecen básicos. Concretamente son, por una parte, la estructura de las revoluciones científicas. Este libro lo publica Thomas Kuhn precisamente a principios de los años 60. Cuando estaba estudiando entonces medicina y ya leí por primera vez a Kuhn y me encontré con el concepto de paradigma. Establece el concepto de paradigma. Entonces, el concepto de paradigma revoluciona realmente la ciencia en aquel momento.
resulta que cala profundamente, como decía que calaba la medicina psicosomática, el concepto de Kuhn sí que cala profundamente en el campo de la ciencia en general. Y todas las escuelas empiezan a tener su paradigma. Pero sin embargo, el concepto de Kuhn es criticable, y es sumamente criticable. ¿Y desde qué punto se puede criticar a Kuhn? Desde la lingüística, curiosamente. Es curioso. ¿Quién hace la crítica más feroz al planteamiento de paradigma que estableció Kuhn en los años 60? Lo hace Margaret Masterman. Y Margaret Masterman es una lingüista. ¿Y qué le dice a Kuhn? Le hace reflexionar y le hace cambiar el pensamiento, incluso al propio Kuhn. En el transcurso de los años vemos como en el año 68, 69, cambia un poco la idea de Kuhn y quiere quitar el concepto de paradigma. Lo que pasa es que ya no lo puede quitar, porque ha calado tan profundamente en la ciencia que nadie quiere desbordar el propio término. Pero, ¿cuál es la crítica que le hace la lingüística precisamente al concepto de paradigma de Kuhn? Le dice, mire usted lo que está trayéndonos es una auténtica polisemia. Está trayéndonos un concepto, en este caso un significante, que tiene múltiples significados. Y eso crea un enrarecimiento realmente en el conjunto de la ciencia y muy particularmente en la psicolingüística. Evidentemente que lo crea. Entonces, ¿cómo hay que cambiar eso? Se lo plantea Kuhn. Y Kuhn llega a la conclusión al final que quiere retirar su término paradigma y sustituirlo por algo que él llama matriz disciplinar. Término que no ha tenido ningún interés dentro del campo científico, pero que a mí me parece de un extraordinario interés desde la perspectiva de la propia medicina psicosomática. Porque, ¿qué quiere decir con lo de matriz disciplinar? Quiere decir el concepto de matriz lo siguiente. ¿Qué se encuentra Kuhn? Kuhn, cuando analiza en la crítica que le ha hecho Margaret Masterman, dice, pues estoy metiendo en un significante múltiples significados. Entonces, lo que hace es intentar unirlo en grupos. Y se encuentra que puede establecer de los 22 formas de significantes que tiene, de lexemas que se establecen, puede hacer de esas 22 como 3 grupos importantes. Un grupito representado por lo que llama generalizaciones simbólicas. Otro grupito es el que forma los modelos teóricos. Y otro grupito que sería el de los ejemplares constructivos. A fin de cuentas serían paradigmas de generalizaciones simbólicas, paradigmas de modelos teóricos y paradigmas constructivos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues sencillamente que era verdad. El planteamiento es el siguiente. Si lo aplicamos a nuestra medicina psicosomática, nos encontramos con algo sorprendente. Yo recuerdo que hace unos años, aquí en la academia, tuve que hablar de medicina psicosomática y el título que di a mi trabajo en la presentación aquel día fue la medicina psicosomática de el mito a logos. Hacía un poco referencia a esto. Estaba trayendo precisamente las generalizaciones simbólicas, lo que se conoce con el nombre de paradigmas mitológicos o paradigmas metafísicos, como también se llaman, o representaciones simbólicas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una situación precientífica en todo constructo paradigmático. Hay unos elementos precientíficos que se dan en él. Por ejemplo, en el caso de la medicina psicosomática es sorprendente encontrarse con que esto existe de una forma clarísima. Por ejemplo, yo les traje a colación en aquel momento lo que sería concretamente la psicosomática reflejada en la acción de Hipócrates. Estamos hablando del siglo, en este caso del siglo V antes de Cristo, como Hipócrates ya tiene un concepto de psicosomática y lo establece clarísimamente. Hipócrates, ¿cómo lo hace? Sencillamente le toma el pulso a Pérdicas II, rey de Macedonia, y tenía una enfermedad que no curaba en ninguna escuela. Era la escuela suya, la de Hipócrates, la que va por ahí, toma el pulso al rey y lo ve, y se da cuenta de algo enormemente sorprendente. Se da cuenta de que cuando una determinada dama aparece delante del rey, cuando le está tomando el pulso, se acelera profundamente el pulso del rey. Empieza con una enorme taquicardia. Entonces aquello le llama la atención y ve que eso ocurre habitualmente, hasta que interroga al rey. Y entonces lo interroga
psiquiátricamente, digamos, en este caso, a un nivel mucho más profundo, y el rey le confiesa que efectivamente aquella dama estaba enamorado él de ella y de alguna forma, pero ¿saben ustedes quién era la dama? Era la concubina del padre de Pérdica. Entonces había un conflicto realmente en Pérdica. Amaba a la mujer que amaba a su padre, y aquello era una situación conflictiva. Y aquello se veía a nivel psicosomático en función de una alteración del propio pulso. Hay una manera de ver una generalización simbólica precientífica, pero que tiene elementos básicos que están en la psicosomática. Pero esto lo vemos en psicosomática en otro plano también. Lo vemos en el siglo III antes de Cristo, con un autor que en este caso sería Erasístrato. Erasístrato se considera el padre de la psiquiatría, y se considera el padre de la psiquiatría por la acción que tuvo precisamente curando a Antíoco. Antíoco era el hijo del rey de Asia en ese momento. Era un chico que empezó a tener una serie de problemas que nadie resolvía. Y entonces Erasístrato se va a su cama, le toma el pulso. Hay algún cuadro que representa realmente esta acción de Erasístrato. Le toma el pulso y se da cuenta igual que cuando aparece una determinada dama, este hombre se acelera extraordinariamente. Y la aceleración se producía con una dama muy particular. Concretamente era la mujer de su padre, era su madrastra, por la que él estaba profundamente enamorado de ella, y se producía la acción. Había una situación conflictiva que intentó y resolvió perfectamente bien Erasístrato, valiéndose de una dinámica muy particular a la que no puedo entrar en este momento porque no tenemos tiempo. Entonces, por eso es el padre de la psiquiatría, porque llega a resolver algún tipo de problema, en este caso psicosomático, que no propiamente psiquiátrico, en función de un tipo de actuación. Bueno, aquí tenemos, esos son los paradigmas que constituyen los paradigmas simbólicos. Son distintos, lógicamente, a los modelos teóricos. Son completamente distintos. El modelo teórico es el modelo estructural que tiene el paradigma, o que tiene la escuela concretamente, que crea su paradigma y en el que cree. Y por otra parte, los ejemplares, en este caso constructivos, son simplemente lo que se llaman también paradigmas artefactos. El paradigma artefacto son los elementos instrumentales en los que se sirve la escuela o el propio paradigma para resolver los problemas creados por su modelo teórico. Bueno, tenemos ya los tres elementos. Estos tres elementos pueden quedar perfectamente integrados dentro de la medicina psicosomática, porque esto es la matriz disciplinar que estableció Kuhn, y que tan poca importancia parece haber tenido en el campo de la ciencia. Para mí tiene una importancia trascendental, porque en ella sí puedo influir realmente a la medicina psicosomática. Porque igual que puedo introducir generalizaciones simbólicas, puedo introducir modelos teóricos. Por ejemplo, la medicina psicosomática ha tenido distintos modelos teóricos y ha dado distintos tipos de paradigmas. Por ejemplo, la reflexología de Pablo es una forma de visión dentro de la medicina psicosomática, pero también lo es el psicoanálisis americano a través de Dunbar y Alexander, que de alguna forma introducen otra visión y que es distinta a la reflexológica. Y por supuesto, muy distinta es el propio planteamiento de la medicina psicosomática europea mediante la idea de von Weizsäcker y de Berman, concretamente de Berman, el gran internista Berman, que de alguna forma introduce el concepto de lo que es la medicina psicosomática antropológica. Introduce el modelo existencial antropológico para estudiar como modelo teórico fundamental. En cuanto al conjunto de ejemplares, la medicina psicosomática tiene múltiples formas de actuación que van desde el mindfulness, concretamente, desde lo que sería una técnica extraída del Oriente hasta técnicas de lo más actuales desde el punto de vista científico. Por tanto, la tecnología de la que se vale la psicosomática para intentar tratar los problemas psicosomáticos es múltiple, de alguna manera. Pero no quería solamente traer el tema a nivel de esta disciplina que realmente nos permite realmente entender y comprender el fenómeno psicosomático de una forma holística, sino querría planteármelo desde otra perspectiva, la perspectiva del concepto de sustantividad de nuestro Xavier Zubiri. Xavier Zubiri tiene una concepción también, ya hemos hecho una referencia a él en relación. Él dice, por ejemplo, que el hombre, el ser humano, es una sustantividad psicosomática, entendiendo por sustantividad una unión intrínseca y absolutamente clara entre lo psíquico y lo somático.
para Zubiri no puede haber diferenciación ninguna. Lo corporal y lo psíquico tienen que ir permanentemente unidos. Recuerden lo que les decía al hablar de la perfección. De alguna forma, lo biológico es psíquico en el hombre y lo psíquico es biológico en el hombre, según el propio Zubiri. Zubiri llega a tener una concepción que resulta hasta cierto punto sorprendente. Hay dos Zubiri, un primer Zubiri y un segundo Zubiri cuando ya va a morir, cuando ya es un hombre mayor. Pero Zubiri inicialmente considera que cuando se produce la muerte en lo somático y en lo psíquico. Muere tanto el cuerpo como la propia psique. Y Zubiri era un creyente. Por eso él decía, independientemente de este posicionamiento que yo planteo desde la perspectiva filosófica, desde otra perspectiva distinta, considero que el ser humano resucita, pero resucita como totalidad, resucita como elemento somato-psíquico. También la Iglesia se lo plantea así. De hecho, resucitaremos, según la idea de la Iglesia, en función, y la idea de Cristo, que nos la transmite a través de la Iglesia, en cuerpo y alma, en lo psíquico y lo somático. Por más que lo somático lo hayamos destruido, o se haya destruido, pero se reformará. Este mismo concepto plantea precisamente esa idea Zubiri. Pero para mí lo importante de Zubiri es esa concepción unitaria. Él trasciende el concepto, por ejemplo, de Aristóteles, de sustancia y atributos de la sustancia. La sustancia sería el ser de las cosas, lo que constituye las cosas. Y cada cosa en interacción con el mundo y con el ambiente tiene una serie de intercambios que son los atributos que se añaden a la sustancia. Pero hay como una delimitación, sustancia, atributo. Y dice Zubiri, no existe diferenciación una. Existe una unidad total, en este caso sería un todo con sus partes absolutamente integradas. No pueden separarse esos elementos. Lo psíquico y lo somático estarían igualmente integrados dentro de esa totalidad psicosomática a la que hace referencia Zubiri. Por tanto, una sustantividad básica determinante. Pero hay otro sistema que quería traerles a ustedes en relación con la psicosomática. Me refiero concretamente a la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy. Von Bertalanffy tiene también una concepción unitaria. ¿El sistema qué es? Un sistema unitario, un elemento constituido por múltiples subsistemas que forman una unidad total e integral. La psicosomática podríamos también incluirla perfectamente dentro de este esquema. En definitiva, podríamos decir que tanto el concepto de matriz disciplinar establecido por Kuhn, como el concepto de entidad sustantiva o sustantividad establecido por Zubiri, como el concepto de sistema de interacciones establecido por von Bertalanffy, son elementos en los que cabe perfectamente la epistemología a la que vamos a considerar básicamente a lo que sería la psicosomática. En definitiva, y permítanme, esto me llevó a pensar que podía ser una definición de lo que era la psicosomática. Esta definición la planteé en el año, concretamente, aquí está, la llevé al Congreso, pues ahí. Vamos a ver, un momento. La llevé a una reunión de psicosomática en Madrid en el año 2015, por primera vez, y después la presenté en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y en el Congreso de la SAM también en febrero del 2016. Y ahora la traigo aquí a colación a ustedes también en este momento. ¿Qué es la medicina psicosomática? Yo decía, la medicina psicosomática coge el concepto, podría coger cualquiera de los tres conceptos, pero he cogido el concepto de sustantividad, de Zubiri. La medicina psicosomática es una entidad sustantiva. ¿Qué quiero decir con esto? Es una realidad. El ente es una realidad viva que existe. La psicosomática existe como ente. Naturalmente que sí. Existen libros de psicosomática, existen gente que domina la psicosomática, forman una auténtica entidad, pero es una entidad sustantiva, es una entidad unitaria. Por otra parte decía, de génesis múltiple. Existen múltiples disciplinas que le aportan datos y que su génesis parte precisamente de la interacción de disciplinas, porque lo importante aquí es la esencia. La esencia de la medicina psicosomática es plural. ¿Y por qué es plural? ¿Porque es multidisciplinaria? No, porque es interdisciplinar.
la interdisciplinariedad le da el carácter plural a la propia medicina psicosomática. Y por último, decir, cuál es el hacer, los elementos artefactos que tiene la psicosomática, es un hacer complejo, dentro del concepto de complejidad que se establece como paradigma también en el momento actual. Es yo creo que en algún sentido puede ser criticable, pero está introduciendo, o por lo menos lo que he pretendido introducir en la definición, es un concepto globalista de lo que entiendo actualmente por medicina psicosomática. Muchas gracias. Esto era lo que yo quería traerles en el día de hoy a ustedes y les agradezco mucho la atención que me han prestado a recibir. Muchas gracias. Es un placer oír hablar de lenguaje a una de las personas que tiene un lenguaje más rico y mejor usa de las que yo conozco. Enhorabuena, doctor González Infante. Abrimos, si les parece, un turno de consideraciones, preguntas, etc. Doctor Álvarez. No sé si me lo he perdido o es que no ha aparecido, pero hay un concepto expresando esta misma parcela de conocimientos y este enfoque de la medicina, que es la psiquiatría de enlace. Es lo que hoy predomina en el mundo psiquiátrico. La Sociedad Española de Psiquiatría tiene un apartado, una sección de psiquiatría de enlace, que es lo que ellos han calcado del mundo psicosomático. Y hay actualmente una contienda, tiene tres bandos, de los que dan una mayor entidad, una prioridad a la psiquiatría de enlace, que es lo que existe en la mayor parte de los hospitales, con una definición clara y concreta y otras veces muy diluida. Pero es un psiquiatra que está en guardia para ir a resolver en cualquier especialidad, otorrino, neurología o lo que sea, los problemas que se ven con una implicación psíquica. Hay otro sector que es el psicosomático más bien psicológico, que es más práctico que teórico, no tiene una fundamentación teórica que yo conozca, y que lo que hace valorar casi exclusivamente el sufrimiento, el goce, lo emocional, etcétera, por el mundo de lo psicológico. Y luego hay una mezcla mixta, que es lo que yo diría donde está centrada la práctica de la Sociedad Española de Psicosomática, o de la Sociedad Andaluza de Psicosomática, lo del Colegio Internacional de Psicosomática, en Inglaterra, en Londres, y yo creo que también otros muchos aspectos de sociedades psicosomáticas, la americana, por ejemplo, también, no es ni psiquiatría ni medicina interna. Yo siempre me he posicionado, desde que descubrí estos campos, en una percepción puramente médica, de medicina interna, con una iluminación, un enriquecimiento, con esa perspectiva que tú has explicado maravillosamente y que luego pues, te vas jugando con una riqueza envidiable. Yo esto te lo he oído con mayor o menor profundidad algunas veces. Yo no lo acabo de captar, no me siento con capacidad de mezclar todo esto. Pero que sí veo ese conflicto práctico actualmente, y precisamente por eso la psicosomatología tiene como fundamento, uno, el lingüístico, otro, la ampliación fáctica de distintas especialidades, la fisioterapia, la psicología, etcétera, y la psicología. Y, bueno, y en tercer lugar, pues, que tiene una mayor un resultado del pensamiento histórico que se ha ido haciendo. Esta que menos fundamento de ver. Pero las otras dos sí que tienen un sentido práctico que me parece plausible.
querer entender unas luces que no sé lo que es. Discúlpeme un momentillo, doctor González Infante, antes de... lo digo para intentarme... A ver, si todos entendemos lo que es medicina psicosomática, ¿por qué andamos buscándole otro nombre? Quiero decir, si el DSM-4 quita el nombre de medicina psicosomática, pero todos nosotros entendemos lo que es la medicina psicosomática, ¿por qué nos complicamos la vida, no? Perdón, esto lo pregunta alguien totalmente lego en la materia que lo único que quiere es informarse. No estoy intentando introducir ningún... Permítame que conteste un poco. Agradezco mucho la intervención del doctor Álvarez, como agradezco mucho la intervención de nuestro presidente. Pero creo que debo contestarle en algún sentido. Como he hecho un planteamiento en relación al concepto de psiquiatría de enlace, es un concepto que viene de la psiquiatría, lo introdujo, me parece, López Ibor Jr. en el campo psiquiátrico hace ya un montón de años. Pero venía produciéndose con anterioridad, es por darle un nombre, psiquiatría de enlace, la llamaban psiquiatría de la liaison, psiquiatría de la ligazón, de la unión de alguna forma. Ese era el concepto básico que pretendían establecer. Entonces, hoy día se ha mantenido como psiquiatría de enlace, pero nosotros, yo recuerdo haber hecho durante toda mi vida clínica en el Hospital Universitario de Puerto Real y anteriormente en el Hospital Virgen Macarena, donde era jefe de servicio, y aquí ya como catedrático era jefe de servicio también he hecho toda la vida lo que se llamaba la interconsulta psiquiátrica. La interconsulta psiquiátrica es psiquiatría de enlace, lo que ahora le han querido dar un nombre nuevo, con lo cual le damos un nombre nuevo y nos quedamos mucho más contentos. Y si no decimos psiquiatría de la liaison, psiquiatría de la unión, de alguna forma. Es por buscar también, como dice muy bien y enlazo con lo que dice nuestro presidente, ¿por qué crearnos tantos conflictos? ¿Por qué crearnos tantos problemas? ¿Por qué tanto dar nombres a las cosas? Muchas veces, en el caso concreto de la psicosomática, yo creo que hay dos elementos que lo pueden comprender. Uno es la integración de ciertas especialidades dentro del campo. Porque resulta que a ningún psicólogo, o los psicólogos siempre, yo he sido profesor de psicología en la Facultad de Filosofía en Sevilla, durante un tiempo, simultaneaba mi adjuntía en psiquiatría con la actividad dentro de... Cuando empezó a despegar lo que era la psicología dentro de la Facultad de Sevilla. Yo fui uno de los profesores, me llamó el profesor Arellano, además, y me dijo que si quería intervenir y tal para ayudarle. Y lo hice con muchísimo gusto y fue de una enorme satisfacción. Pero ¿saben ustedes lo que me ocurrió el primer día cuando intenté entrar en mi clase para dar la clase a los alumnos? Pues me ocurrió lo siguiente. Una psicóloga, o una futura psicóloga, se me puso abierta de pies y manos en la puerta y me dijo, aquí no entra ningún psiquiatra. Bueno, fue sorprendente. Entonces me prohibía que yo, como psiquiatra, interviniera dentro del ámbito de lo psicológico. Este problema se sigue dando y está en la mente de muchas personas, lo digo los psicólogos, lo digo en muchos, porque incluso ¿qué ocurría en el campo de la medicina? En el campo de la medicina yo recuerdo una reunión de psicosomática en la que se habló, hay unos psicólogos que quieren entrar, y se levantaron allí los grandes popes de la psiquiatría diciendo, aquí no entra ningún psicólogo, aquí entran psiquiatras y médicos, pero nada más. Por tanto, la disfunción que se puede producir en un sentido absolutamente antropológico, pero primitivo o casi primitivo, es extraordinariamente importante. Y se producen por este tipo de razones. Hay que acoplar realmente y tal, y entonces ¿qué hago? Para acoplar lo que se hace es decir, estamos viendo, como decir yo, esta palabra queda fea y tal, pero si la cambio por otra, hago un eufemismo, resulta que la introduzco mejor. Esto mismo se hace. Y se hace de una forma absolutamente irracional, dentro de ciencias que deberían ser profundamente racionales. Se hacen por eso. Y entonces esto me explica un poco esa diversidad y esta acción. Pero en cuanto a la psiquiatría de enlace,
es también una forma de apropiarse la psiquiatría de algo e introducir una concepción psicosomática. Pero lo que se hace es sencillamente una interconsulta psiquiátrica, como hay interconsultas por parte de todas las especialidades. Entonces no es más. Entonces esos dilemas, a nivel, por ejemplo, metodológico, me parece que pueden darse sencillamente porque hay múltiples metodologías. Y hay algún psicosomático que le gusta mucho más la acción psicoanalítica, como le pasa a nuestro querido amigo Schoeffer. Y entonces, ¿qué hace? Quito lo de medicina, porque lo de medicina tampoco me gusta, lo llamo psicosomatología, e introduzco más una concepción de los psicosomáticos desde una perspectiva puramente psicoanalítica. Son estas las visiones. Entonces, lo que uno se sorprende, y lo que a mí me sorprende, igual que nos sorprende lo que está ocurriendo en la sociedad actual, y decimos, pero ¿cómo puede estar produciéndose esto que se está produciendo? Y nos llama porque estamos teniendo formas de pensamiento realmente arcaicos y rudimentarios, que se proyectan sobre cosas, y nos creemos determinado tipo de asuntos. En este caso pasa igual, donde debe haber una mente reflexiva, fundamentalmente, resulta que son mentes absolutamente alocadas que pretenden, en función de elementos simplísimos, hacer modificaciones o cambios y creando realmente conflictos dentro del problema psicosomático de una forma particular. Sí, con eso me contesto. Pues sí, Te perfecto. contesto, y por otra parte te contesto a ti lo que querías más o menos. José de Montrico. ¿Tú querías hablar primero? Me da igual. Te ruego, Pepe, que hables fuerte. Enhorabuena, profesor, por la excelente, muy excelente conferencia que ha dado. Ha sido exhaustiva y muy interesante. A mí me ha gustado muchísimo lo que ha dicho como psicoanalista que soy. Me ha gustado la relación que ha hecho usted con el símbolo. Y el símbolo es la representatividad. Freud trabaja mucho a partir de la primera tópica de aquellos canales que conducen al inconsciente al consciente, aquello del consciente. ¿Y cuáles son las vías? Una de ellas, como usted muy bien ha expresado, es a través de la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños es totalmente simbólica, como se puede hacer. Otra vía que también es real, es la de los actos fallidos, lo de los lapsus, que también es otra vía de interpretación del inconsciente. El inconsciente es la expresión del deseo, como muy bien determina Lacan y todas esas cosas, y nos lleva a llevarlo al consciente. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces eso se ve parado por la represión que se establece a través del preconsciente. Estoy hablando de la primera tópica, como usted muy bien sabe, del pensamiento freudiano. Y ha hecho usted referencia a Alexander. Yo hago referencia a otro, que es Sandor Ferenczi, que también habla del lenguaje del cuerpo. Y entonces yo creo y pienso que el lenguaje del cuerpo es, y se expresa a través de la psicosomática, una forma de expresión de aquellos deseos inconscientes que surgen y que se expresan a través de la dolencia, como usted ha hecho con los ejemplos que ha puesto, tanto de Hipócrates como también del otro, que también ha puesto. Entonces, evidentemente, muchos pacientes te expresan realmente la conflictividad y el conflicto que conlleva a través del cuerpo. Como por ejemplo, simplemente usted ha hecho referencia, por ejemplo, a la taquicardia, y hacer uno muy frecuente, la hipertensión, la cefalea, etcétera, etcétera, etcétera. Y se manifiesta. En el momento en que cesa la atención, en el momento en que se expresa el deseo, desaparece el síntoma. Punto y final. Estamos ante la expresión de la psicosomática que deberíamos de estudiar mucho más profundamente. Y evidentemente es un reto llegar a expresar el lenguaje del cuerpo. Le agradezco muchísimo el análisis científico que ha hecho y metodológico que ha hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Montrico. También quiero contestarle, lógicamente. Estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho, por lo tanto, ahí no cabe más que decir amén y estamos de acuerdo. Pero lo que sí querría es hacerle un pequeño planteamiento a otro nivel, es decir, hay ciertos matices en relación con lo que es, digamos, la etiología de la enfermedad y la repercusión que la etiología tiene en los psicosomáticos. Lo que quería decir es que no hay enfermedades propiamente psicosomáticas porque no existe una etiología psíquica exclusiva, determinante de enfermedades que se han considerado hasta hace poco tiempo como específicamente psicosomáticas. Lo que no quiere decir que
que lógicamente esas enfermedades no tengan un componente psíquico extraordinariamente importante, bien en el comienzo de la enfermedad o como factor coadyuvante a la aparición de la enfermedad, en el curso de la misma o en la terminación de la enfermedad. Ahí hay una acción evidente, pero eso ocurre en todas las enfermedades. En todas las enfermedades, si el médico atiende adecuadamente los aspectos psicológicos del enfermar de su paciente como persona, como totalidad, podrá captar cómo evidentemente hay un germen que está determinando la enfermedad y hay que dar antibióticos. Pero la actitud de los pacientes frente a su enfermedad van a ser radicalmente distinta en cada uno. Por tanto, estoy de acuerdo con usted en la existencia de factores psicológicos en toda enfermedad, pero no en específicas enfermedades psicosomáticas en las que existan ese factor como elemento fundamental, ¿no? Incluso en el psoriasis, concretamente, hay un factor psicológico extraordinariamente importante, pero yo creo que hay otros radicales que lo podrían decir mejor que yo, lógicamente, un dermatólogo, y que yo no me atrevería a entrar en ello, pero que evidentemente no lo consideraría una enfermedad propiamente psicosomática. Esto era lo que he querido matizar como idea, porque es que si no podría quedar que hay alguna o puede existir alguna. No, existe relación con lo psíquico en toda enfermedad y por tanto una relación psicosomática, pero no el concepto psicosomático como unión integral de uno y otro en la determinación de algo. ¿De acuerdo? Era un poco el base. En primer lugar, señor profesor, porque fue profesor mío en la Facultad de Psicología, por cierto. Vale. ¿Recuerdas aquellos tiempos? Sí, ¿Vale? sí, claro que lo Me recuerdo. ocurrió eso. No lo voy a recordar. Pues me Si se ocurrió eso. rifaba coca en la clase y se fumaba, era un ambiente de lo más divertido que había allí. Y yo lo suprimí de alguna manera. Por eso no quiero Efectivamente, me encontré con una facultad excesivamente divertida. Y divertida, pero, hombre, en fin, Pero no no cuento nos más nada, anécdotas. Ahí las cosas No cuento más anécdotas, pero sí, era muy divertida. tenía su punto hasta en el profesorado. Vamos a ver, mi enhorabuena, me encanta siempre escuchar hablar y no lo piropeo más porque ya el doctor Girón me sumo a su frase de que es de las personas que mejor hablan, de las que yo puedo conocer. Pero siguiendo la conversación que se tenía, yo quería hablar de algo que se ha unido al final. Y como bien ha dicho, filosofía y ciencias de la educación, yo tengo estudios de filosofía, de lingüística, que en un inicio me cabrearon mucho y ahora mi gratitud es eterna por tenerlo. Pero de hecho el lenguaje estructura el pensamiento, es cierto, pero el pensamiento también es el lenguaje, ahí hay una unión. Y ahí me muestro en el siguiente punto. Yo creo que el tope de la psicosomática está en el pensamiento de las personas, tanto las científicas o profesionales, como las que están en mi clientela cuando llega. Seguimos con el pensamiento cartesiano, de causa, efecto, de tal origen, tal remedio. Seguimos siendo muy lineales y muy causalistas. Mientras que para entender la psicosomática, o das un salto a un pensamiento dinámico, o no te enteras. No es que mire un ratito el cuerpo y otro ratito lo que le pasa, no. Es que es una unión permanente. Eso es un salto de pensamiento, que por eso cuando ha salido lo de Bertalanffy, digamos que es mucho más sistémico, que es lo que yo digo muchas veces. Realmente el pensamiento no es lineal, es circular y elíptico. O sea, y si sigues lineal te quedas constreñido a los registros cartesianos. ¿Qué pasa? Que la psiquiatría del enlace podrá ser cartesiana o no, y podrá ser de una manera o de otra según la persona tenga un pensamiento que va más allá de que tenga estudios de psicosomática. Es que o se cambia el pensamiento y el modo de ver la realidad y de intervenirla con el pensamiento, o ni las palabras lo van a abarcar, ni vas a ser capaz. Entonces yo me encuentro, por ejemplo, con clientela que me llega, que tanto el médico, creo, le ha echado lo de psicosomática un poco como un castigo del cielo, de que ella es la culpable, pero ella me viene con sentimiento de culpa, porque es que la culpa es mía, yo me provoco esto. O otros que lo tratan como conversivo, y es porque sigue habiendo un pensamiento que no ha evolucionado
al igual que la ciencia psicosomática o la realidad, todavía hace falta, tanto en la calle como en los profesionales, un cambio de chip para poder entender lo grande que es la psicosomática realmente, según lo ha explicado usted también. Y nada, darle las gracias porque me ha dado mucho juego mental. Gracias, Rosa, por tu intervención. Y yo creo que matizas muy bien dos cosas. Establece una diferencia fundamental entre estructura de pensamiento de las personas, del enfermo, y por otra parte la estructura de pensamiento del científico. Era perfectamente clara. Evidentemente, él decía que dentro de la psicosomática se utiliza una doble metodología de comprensión de los problemas. La doble metodología viene dada por dos formas, digamos, de entender las cosas. Una cosa sería, una fórmula sería la que podemos llamar epistemología científica de la psicosomática, que es la que utiliza el médico todos los días y que lógicamente el médico psicosomático la utiliza también. Pero otra es la epistemología paracientífica, que usa realmente el psicosomático y que no usa el médico. Lo que no puede uno es, con la mentalidad de la científico natural, enfocar un tema que no pertenece a lo científico natural, porque lógicamente nunca llegaré a encontrarme en él. Ponía el ejemplo de lo trascendente, en este caso es la idea de Dios. Dios existe o no existe, y aparece un montón de follonetas, lo aplica desde el punto de vista científico, y lógicamente es un tema que no es científico. Por tanto, al no ser objeto de la ciencia, no puede ser resuelto por la ciencia. Pero eso no quiere decir que un científico me diga, como yo no lo veo, resulta que Dios no existe, y me quedo tan contento. Me parece una auténtica banalidad, que no tiene sentido. Es simplemente no puedo analizarlo por este método. Busquémonos alguna otra metodología para intentar hacerlo. Eso es lo que hace la psicosomática cuando intenta, en lugar de explicar los fenómenos o comprender los fenómenos, psicología comprensiva, psicología explicativa, lo que pretende hacer es la hermenéutica. Digo, pues voy a intentar ver si puedo poner algún texto que me permita realmente profundizar un poco en ese fenómeno. Eso es lo que traía como posibilidad. No quiere decir que resuelva el problema psicosomático, sino que se da una pequeña luz a la posibilidad de lo psicosomático como una unión sustancial entre lo psíquico y lo somático, formando una unidad. Ese momento de unidad era lo que yo llamaba el momento el neutral, es un momento neutral, porque realmente pertenece al espacio y al tiempo, pero no pertenece ni a lo psíquico ni a lo somático. Esa acción neutral es la que permite, es el árbitro que realmente en el partido permite que contacten el equipo tal y el equipo cual, los dos juntamente. Pero péguense ustedes, o el boxeador, que cuando tiene que retirar o tiene que aproximar. En este caso, el punto realmente sería el punto en el que se produce la confluencia de lo psicosomático. Es una forma de explicar el fenómeno. No quiere decir que con eso se haya resuelto el problema de la psicosomática, ni muchísimo menos. Es una forma de aproximarse al problema, que nada más, que es lo que pretende hacer la ciencia permanentemente. La ciencia lo que pasa es que parte de verdades objetivas que lógicamente puede reproducir, y por tanto era lo que decía de Bloch, ¿no? De alguna forma es lo objetivamente posible. Yo a nivel científico puedo decir, si hago esto, y esto, se produce esto. Aparece una relación causa-efecto. Pero si yo digo, si yo tengo un sistema interno de neurohormonas que actúan y tal, de pronto aparece un estado de sentimiento y me encuentro triste, ¿qué relación hay entre la serotonina y la tristeza? Muchísima relación, pero muchísima relación que no puede ser entendida desde una perspectiva científico-natural. Simplemente la puedo comprender, tampoco puedo comprenderla. De alguna forma tendré que analizarla. ¿Me comprende? Es un poco donde está la dinámica del problema. Lo que tenemos que partir de una mentalidad flexible, en la que digamos, estoy ahora en el plano de lo científico natural, ahora estoy en otro plano distinto. Y ese plano distinto, Bergson lo puso claramente manifiesto y dijo, hay que delimitar la rama científica y hay que delimitar concretamente dónde está el objeto fundamental de la ciencia científico-natural pura. Después Dilthey lo estableció de otra manera, etc. Y así ha ido evolucionando en el tiempo.
No, pero nosotros tenemos que partir de una cierta situación racional frente al problema. Una sola pregunta. Que yo, Sí, una sola pregunta de carácter provocativo. venga, ¿La neurobiología es la némesis de la medicina psicosomática? ¿verdad? ¿La neurobiología es la némesis de la medicina psicosomática? La neurobiología. Neurobiología. La neurobiología. Habrás visto que yo he intentado traer lo que eran los psiconeurales. Los psiconeurales. No es que sea fácil, porque no me explica los psicosomáticos totalmente, pero es un elemento absolutamente fundamental. Cuando traía el ejemplo de la percepción, decía que había cadenas causales de una doble naturaleza perfectamente objetivables que pertenecen al terreno neurobiológico. Por supuesto. Pero eso no me explicaba cómo de pronto hay un salto en función del cual de lo que eran simplemente imágenes aparecen realmente sentimientos. Ese salto es el que no se explica y el que crea una confusión al pensamiento médico. Y por eso, de alguna forma, hay que intentar resolvérselo, porque si no, lo que hace, por ejemplo, la psiquiatría dentro del pensamiento médico absoluto es que lo quito de en medio y me quedo tan contento. Bueno, eso es completamente irracional. Estamos obrando en unas ciencias que deben ser racionales de una forma absolutamente irracional. Eso me parece inadecuado. Hay que intentar resolverlo. Pero que es la neurobiología, el elemento tal, es un elemento más que permite comprender la acción psicosomática. Sería el elemento que podríamos reflejar como lo posible objetivable. Eso sí, pero no lo realmente objetivable. La diferencia es notable, pero esto así. Si te deja hablar, que merece la pena porque aunque es un comunista, resulta que tiene ideas centrales fundamentales. Ese aunque. Habría alguno para el tono, porque para un Perdona. lo proyecta. Bueno, pues, así todo es un hombre genial, que hay que leerse, hay que profundizar en él. Y te plantea perfectamente ese tema, te plantea la diferencia notable entre lo objetivable posible y lo realmente posible. Y es perfectamente interesante. Yo decía lo de comunista no porque me parezca mal o no del comunismo, simplemente porque es un tipo de pensamiento que no es el que en este momento estaba planteando el propio Ross. Lo planteaba No desde creo que otra perspectiva. nadie se levante aquí a cantar la internacional. Precisamente no estoy haciendo No, eso. pero yo lo que quiero decir es que, vamos a ver, yo evidentemente pido disculpas porque estoy hablando desde mi terreno, Claro. desde mi terreno. Y creo que no tenemos además tiempo para poner la discusión, pero creo que queda clara cuál es mi postura. Es decir, neurobiología versus medicina psicosomática, yo voy a seguir pensando que gana la neurobiología. Yo te diría que lleva razón en parte. Vamos, Que no creo que tenga que Tú comprar. piensas eso y te mantienes en esa posición. Sí tienen que comprar. Ahí no vale la Y. No vale la idea. No vale la idea. Porque no voy a referenciar un caso reciente. Simplemente voy a pedir que confíen en, y además que no puedo decir. Tratado psicológicamente. Psicológicamente, vale. Un apendicitis ayuda a retorcer. Vamos a ver. Neurobiología, la neurobiología cada día nos estamos explicando más cosas. Hay neurotransmisores que no conocemos, su forma de actuación. No podemos localizar en el cerebro, por supuesto, vayamos ya al ejemplo del alma, etcétera, el pensamiento, la conciencia, toda esa serie de cosas. Pero cada día la neurobiología va acotando más y poniendo cosas en su sitio. Evidentemente, y eso ese material, vamos a salir uno pensando neurobiológicamente y otro pensando psicosomáticamente, perfectamente, no hay ningún problema. Y el pensamiento es libre, afortunadamente hasta ahora. No sé si mañana, tal como están las cosas, podrá ser un poco más confuso. Pero ahora vamos a ir pensando, yo lo siento mucho, pero no
no es la primera vez que me escucháis expresarme así, poniendo en duda lo psicosomático. ¿Se me permite? A ver, yo estoy de acuerdo con Rosa. O sea, es que una cosa no quita la otra. Asumamos, por ejemplo, que tenemos una apendicitis retrocecal. Esa apendicitis retrocecal, desde la perspectiva de la medicina psicosomática, genera, o sea, lo que has comentado, y no me voy a meter en el asunto, fue un error diagnóstico, pero desde el punto de vista de la medicina psicosomática, el dolor produce modificaciones psíquicas. Y las modificaciones psíquicas pueden producir intolerancia al dolor. Y eso puede conllevar otra serie de situaciones. Disculpadme de verdad porque soy totalmente lego, ya lo sabéis, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté mediado por determinados neurotransmisores. El problema esencial, y en eso sí que estoy de acuerdo contigo, es que no se ha llegado a conocer exactamente qué neurotransmisor. Probablemente porque no sea un neurotransmisor, sino que sea una mezcla de neurotransmisores actuando en zonas diferentes, posiblemente del hipocampo, entre sí. Pero lo cierto es que todo dolor, y en eso estoy de acuerdo con el doctor González Infante, genera emoción. Claro, pero esa es la base de la psicosomática, el que esté mediada o no mediada por neurotransmisores, en definitiva lo único que traduce es que desde el plano de vista científico, que no ha podido ser explicado hasta ahora, pudiera serlo en un futuro. Con lo cual volvemos al presente futuro, que nos comentaba, y me estoy metiendo en un jardín que quizá no sea el mío. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, por supuesto. Si nosotros hemos estado de acuerdo siempre, y sin embargo hemos tenido un intercambio dialógico permanente. Claro, como debe ser, para eso estamos en una Para academia. eso estamos aquí, Si por no eso lo he estaríamos en un traído, partido político. por eso he traído el tema a la palabra, realmente para discutirlo y llevarlo y saber. Simplemente ha sido eso. Muchas gracias por tu intervención. También quería añadir, Felicitas por la conferencia. un apéndice a lo que usted ha dicho. No, dejemos el caso. Ya no más. La última pregunta, intentemos ser breves, lo digo porque nos van a encerrar. Dos pequeñas anotaciones. En primer lugar, agradecerle al profesor González Infante su disertación, fundamentalmente porque me parece que está extraordinariamente bien fundamentada desde un punto de vista intelectual, cosa que a veces los médicos echamos en falta este tipo de fundamentación. Y segundo, yo creo que este es el gran dilema el que ha planteado el profesor Virche, el gran dilema que se plantea en medicina psicosomática. Es decir, distinguir la aplicación del método científico. El método científico se puede siempre aplicar, como usted me enseñaba en otra época, en las cuestiones de la naturaleza que presentan regularidades. Ahí sí se puede plantear o aplicar el método científico. Pero como bien ha dicho el profesor González Infante, el destino, el fin de la medicina psicosomática es básicamente, según he entendido, el hombre, el ser humano, la persona. Y la persona no es una regularidad de la naturaleza, sino que es una singularidad. Por eso jamás se presta a la aplicación del método científico. Y yo creo que esa es la gran raíz de todo el problema con la semántica, la sinonimia, problemas con la neurobiología, problemas en neurociencia, cuando trata de explicar científicamente la conciencia y finalmente resulta que es inexplicable. Y creo que esa es la gran idea que tenemos que tener fundamentalmente los médicos de cualquier especialidad. Aquello sobre lo que sí es aplicable el método científico, sobre lo que es naturaleza, sobre lo que son las regularidades de la naturaleza, y aquello que constituye una singularidad sobre lo que evidentemente es imposible aplicar ningún tipo de método científico. Muchas gracias. Simplemente una cosa, de momento,
de momento. ¿Me explico? Sí, 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 perfectamente. Sí, pero hay una cosa, Pepe, vamos a ver. Rápidamente. No, es una discusión. Es para contestar también a Esteban. Para contestar a Esteban. En realidad, la epistemología, ¿qué hace? ¿Qué es? La teoría general del conocimiento. Pero hay quien dice, de la teoría general del conocimiento válido. Un momento. Entonces, la epistemología es el conocimiento válido, el estudio del conocimiento válido. ¿Y qué quiere decir esto? Que el conocimiento se tiene en distintas disciplinas y en distintos niveles. Lo que ocurre es que de lo somático a lo psíquico se va perdiendo el valor del conocimiento, va decreciendo la objetividad del conocimiento y por tanto parece que ese conocimiento es un poco como menos válido, pero no deja de ser conocimiento. Es conocimiento, por ejemplo, el que puede tener el pensamiento mágico. Es una forma de conocer el mundo. Lo que se pretende es conocer la realidad que tengo enfrente de mí y la puedo ver desde distintos parámetros. Un parámetro es el científico natural, pero otro perfectamente puede ser el intuitivo. Y yo puedo captar la realidad de una forma intuitiva y aportar realmente al conocimiento general, precisamente ese dato de intuición que he captado, que no lo he hecho por una acción reflexiva en función de los científicos naturales. Por tanto, yo creo que llegamos a una situación de impasse, en el que todo tiene un tipo de relación y todo depende de que seamos suficientemente aptos para poder captarlo desde nuestra propia realidad. Y no centrarnos en algo, sino, no, lo que yo digo es la realidad, oiga usted, porque esa es la única realidad. La única realidad no la tenemos nadie, porque la verdad es algo que no conocemos suficientemente bien. Si partimos de ese tipo de pensamiento de cierta humildad, posiblemente nos podemos encontrar mucho mejor con la auténtica realidad y con la auténtica ciencia. Era lo que quería comentar, simplemente por comentártelo también a mi amigo Esteban. Bien, muchas gracias a todos y una vez más uno está contento de pertenecer a una institución como es la Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, donde el debate existe y la discusión es amplia y uno al final se divierte, que es una de las cosas importantes aprendiendo, ¿no? Antes de despedir la sesión, les quisiera recordar que la Real Academia está inmersa junto con otra serie de instituciones en la conmemoración del 275 aniversario de la fundación del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, en Cádiz, perdón. Mañana es un día tremendo, y es tremendo por varios motivos. Mañana se inaugura la exposición, y le invito a todos a ir a ella, la exposición en el edificio Andrés Segovia, junto a la Biblioteca de Ciencia de la Salud de Cádiz. Se inaugura la exposición de la biblioteca y archivos referente a este Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz. A continuación está la presentación de un sello y una tarjeta máxima conmemorativo del acontecimiento, y por la tarde finalmente el profesor Bustos nos ilustrará acerca de la formación científica y la formación de los cirujanos durante el periodo de la Ilustración. Están todos ustedes invitados a ello, así como a las siguientes actividades que se realicen durante este trimestre para conmemorar este hecho. Nada más, muchísimas gracias a todos.